buenas noches, amados hermanos. Gusto de saludarlos una vez más en una nueva masterclass del Instituto Logos. En esta oportunidad, el tema de esta noche es los 144.000 sellados. Un tema bastante controversial, un tema de mucha expectativa. Esto está en Apocalipsis capítulo 7, solamente desde el verso 1 al verso 8 habla sobre los 144.000 sellados, famosísimo tema. Así que vamos ya inmediatamente introduciéndonos ya al tema. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis es un paréntesis, no se olvide, es un paréntesis que sirve para responder a la cuestión de si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Cristo venga a juzgar al mundo. Y vamos a encontrar que sí que habrá dos grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. No se olvide, dos grupos. En la primera parte del capítulo vemos a un grupo de 144.000 personas relacionadas con el pueblo de Israel que serán libradas de la ira del Cordero. O sea, el primer grupo apunta a Israel. No se olvide, el primer grupo apunta a Israel. Y en la segunda parte vemos a un grupo de gentiles, no se olvide, el segundo grupo apunta hacia los gentiles, o sea, nosotros, que también lo serán. O sea, habrá dos grupos de personas, según el capítulo 7, que encontrarán en cierta forma una redención en sus vidas, ¿no? Hablamos de Israel y hablamos de los gentiles. Muy bien, podríamos decir que el capítulo 7 de Apocalipsis, que ya lo dijimos, es un paréntesis de gracia, no que haya gracia en la gran tribulación, acuérdense que todo esto va a suceder en la gran tribulación, sino que es un paréntesis de gracia, en el que encontramos a dos grupos de redimidos, así como usted lo escucha, habrá redención en la gran tribulación. Eso está comprobado por la Biblia. Y serán librados de la ira de Dios, porque en la gran tribulación se desata totalmente la ira de Dios. En este punto es importante, amados, que notemos que la cuestión principal de la que se trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, porque ese no es el punto, sino quién será salvo de la ira de Dios que se va a derramar sobre la tierra en la gran tribulación. Y vendrá cuando aparezca el Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué? A poner fin al gobierno del anticristo. Acuérdense que el anticristo va a gobernar durante 7 años en la tierra y se va a sentar en el trono de el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, engañando incluso a los judíos. Por eso quiero recalcar que para eso, obviamente, el anticristo tiene que ser judío, judío, así como usted lo escucha, y también establecer el día del Señor. Ahora, otro asunto en el que debemos fijarnos con atención es en las diferencias que hay entre los dos grupos. Estamos hablando del grupo de Israel y el grupo de los gentiles, de los que vamos a tratar a continuación. Vamos a ver las diferencias entre Israel y el grupo de los gentiles. Vamos a ver esto. En primer lugar, los 144.000 proceden de dónde? De las 12 tribus de Israel. Tenemos ahí la referencia. Mientras que ese segundo grupo, que es formado por personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, una gran multitud la cual nadie podrá contar, esto está en Apocalipsis 7:9, obviamente se refiere a los gentiles. Ahora, en el grupo de los 144.000 están en la tierra. Ojo, los 144.000 están en la tierra. Tienen que pasar todo ese proceso de la gran tribulación y son sellados para ser librados del juicio de Dios que va a venir con la apertura del sexto sello. A diferencia de ellos, el segundo grupo está en el cielo. O sea, son personas que ya fueron tomadas de la tierra y están en el cielo delante del trono y en la presencia del Cordero, lo dice capítulo 7, verso 9. Y se nos dice que han salido de dónde este segundo grupo, de la gran tribulación. O sea, inmediatamente los llamados gentiles
que no se dejan sellar, que no se dejan sellar en la frente, dice la Biblia, en las manos, y aquellos que no adoran al anticristo, aquellos que no son engañados por el falso profeta, ellos obviamente van a morir y queremos creer que van a morir como mártires, ellos directamente se van pues al cielo, ¿no? Claro, después de todas las vicisitudes que van a pasar, ¿no? Entonces, estas personas, este segundo grupo sale de la gran tribulación, es lo que nos dice la Biblia. Ahora, probablemente, como ya lo dije, después de haber sufrido el martirio, persecución, infinidad de cosas, ¿no? Ok, vamos a ver que hay salvación en medio de la ira. O sea, si bien es cierto, en la gran tribulación, que son 7 años, Satanás, obviamente a través del anticristo, va a gobernar la tierra, porque el anticristo va a ser el gobernante, el que domine toda la tierra, pero en medio de todo eso habrá salvación en medio de la ira. Apocalipsis 7, verso 1 al 3, vamos a leerlo. Miren lo que dice después de esto. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es lo que nos dice la palabra. Muy bien, vamos a analizar parte por parte y vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿ok? Primeramente dice la Biblia que habrá salvación en medio de la ira de Dios, por supuesto. Ahora, como estábamos comentando, la historia de los juicios de Dios es interrumpida momentáneamente para hablarnos de su salvación. Este es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de todas las escrituras. Dios no puede hablar por mucho tiempo de sus juicios sin hablar también de su salvación. Una va de la mano de la otra. Así que la apertura del séptimo sello, con los juicios que vendrán sobre los impíos, es detenida por el momento con el fin de mostrarnos el cuidado especial que Dios tiene de los creyentes. Aquí tenemos la respuesta a la oración del profeta Habacuc. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia, según Habacuc capítulo 3, versículo 2. Tenemos otros ejemplos, amados, de este mismo principio a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios destruyó la tierra por medio del diluvio, ¿se acuerdan? Preservó a Noé y a su familia. ¿Hubo juicio? Sí, pero también hubo salvación. Se salvó Noé y toda su familia. En total, 8 personas, que para su información, según el que no sabía, según la numerología bíblica, el número 8 significa restitución, así como el 7 significa plenitud, significa perfección, 8 significa restitución. ¿Y cuántos se salvaron en el diluvio? 8. ¿Hubo salvación? Sí. ¿Hubo juicio? Sí. ¿Se desató la ira de Dios? Sí. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que preservó a Lot y a sus hijas. Le pregunto, ¿hubo salvación? Sí, se salvaron Lot y sus hijas, porque la mujer, por voltear, se convierte en una estatua de sal. ¿Hubo juicio? Sí, pero también hubo salvación. Otro ejemplo, cuando Dios destruye Jericó y preservó a Rahab y a su familia. Rahab, la ramera, la prostituta, que el mismo Dios obviamente tuvo que cumplir su promesa con esta mujer y con su familia. ¿Hubo salvación? Sí. ¿Hubo juicio? Por supuesto. ¿La ira de Dios se desató? Por supuesto. Los muros cayeron. Ahora, otro ejemplo, cuando Dios destruyó Egipto, preservó al pueblo de Israel. ¿Se desató la ira? Sí, pero hubo salvación. El pueblo de Israel salió de Egipto. Eso lo conocemos como Éxodo. Entonces, estos ejemplos son muy claros
Y Dios ya lo hizo a través de la historia de la humanidad y lo va a hacer igual ahora al final de los tiempos. ¿Va a haber ira? Sí, pero también habrá salvación. Con esto respondemos a la pregunta del millón, ¿no? Muchos teólogos están todavía craneando. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? Sí, habrá salvación, habrá redimidos, habrá personas que se salven. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿No? En todos estos casos, Dios estableció una línea de demarcación entre su pueblo y el mundo, de tal manera que los creyentes fueron preservados de la destrucción que aniquilaba a los demás. Entonces, todos estos ejemplos muestran de cómo Dios cuida de su pueblo, cuida de sus hijos y los preservó de la misma ira que él estaba por desatar. De este modo, frente al desamparo y desesperación de los impíos sobre la tierra, se contrapone la preservación y gozosa esperanza de los fieles. Y en medio de la atmósfera de ruina y pánico, porque el mundo va a entrar en pánico cuando se desaten los sellos, cuando llega a la tierra la ira de Dios, ¿no? Ese pánico descrito por el sexto sello, aún se aprecia más la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, si hay algunas personas que podrán sostenerse en pie cuando el Cordero comience a poder manifestar su santa ira, ay, 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 ahí sí que agárrense, ¿no? Estos son aquellos, según Apocalipsis 7:14, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, o sea, los que han de pasar la gran tribulación. Por eso hay que saber explicar estos versículos. Aquí no habla de la salvación antes de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación. Han lavado sus ropas, han emblanquecido esas ropas que llegaron sucias a la gran tribulación, porque le digo una cosa, amado hermano, por favor, metas esto bien en la cabeza. La iglesia será arrebatada, pero muchos creyentes, carnales, mundanos, gente que no estaba fiel, que no estaba preparada para la venida del Señor, se van a quedar, o sea, no se queda la iglesia, sino creyentes infieles, gente que habiendo creído en el Señor, descuidó su vida espiritual. Esos se quedan en la gran tribulación y van a tener la oportunidad de lavar sus ropas, emblanquecerlas con la sangre del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 7:14. Algunos dirán, entonces mejor me voy en la gran tribulación. Es que no es fácil, no es fácil, ¿ok? Muy bien. Segundo, seguimos analizando este versículo 3. Cuatro ángeles que detienen los juicios de Dios, dice la palabra. Hay cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y que han sido encargados de retener los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, vamos a analizar esta partecita. ¿Qué es lo que retienen exactamente estos cuatro ángeles? Son cuatro ángeles. El texto nos dice que son cuatro vientos. Cuatro ángeles para cuatro vientos. En otras porciones de la palabra de la Biblia encontramos que los vientos son agentes de los juicios de Dios. Son juicios que van a ser desatados en la tierra. Jeremías y Oseas lo corroboran. Ahora, es muy sabido que el viento o un viento en forma de huracán o de huracanes, tornados o ciclones puede ser tremendamente dañino para el ser humano. Eso está comprobado. Algunos sostienen que estos cuatro vientos vendrán como consecuencia de los cambios climáticos que hoy se están produciendo en el mundo. En la actualidad tenemos cambios climáticos, países donde ya debería estar pues haciendo frío, está todavía haciendo calor y viceversa, ¿verdad? Entonces, pero aunque es cierto que Dios puede servirse de ciertas causas naturales, lo que tenemos aquí son juicios extraordinarios enviados por Dios mismo. No se olviden, los juicios son enviados por el mismo Dios. Aunque también cabe la posibilidad de que no se trate de un viento literal, puede ser, sino de espíritus personales, o sea, espíritus muy personales como en Zacarías, ¿no?
o imperios, como en Daniel, o potencias militares, como lo relata Jeremías. O sea, estos vientos pueden ser vientos de forma literal o puede haber pues un viento en forma de espíritus, ¿no? Que son demonios o imperios, ¿no? Poderes o potencias militares. Ok, seguimos. En cuanto al hecho de que los cuatro ángeles estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, ha servido de motivo a los críticos para que una vez más intenten ridiculizar la Biblia, porque la gente hoy en día lo que quiere hacer es ridiculizar la Biblia. Dicen que todo es historia, que todo es una fábula, que nada es creíble, que ya no hay que creer en la Biblia. Eso habla. Incluso hay muchos evangélicos que ya no creen en el infierno, posturas que ya no creen pues en muchas doctrinas que nosotros aún todavía perseveramos en ello. Según ellos, eso expresa un desconocimiento del hecho de que la Tierra es redonda y presenta una concepción arcaica de un planeta plano con cuatro esquinas. ¿Se acuerdan? Antiguamente, hasta el siglo XV y XVI incluso, se creía que la Tierra era plana, ¿no? Quizá la razón por la que se hace referencia aquí a los cuatro ángulos de la Tierra tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel fue esparcido por los cuatro confines de la tierra. Esto sí que se cumplió, ¿no? Porque como consecuencia de su rebeldía, pero Dios volverá a tener misericordia de ellos en el tiempo del fin, porque el pueblo de Israel en realidad sí fue esparcido por los cuatro, por los cuatro confines de la tierra. Había judíos por todas partes del mundo. Ok, en tercer lugar, la orden de sellar a los siervos de Dios. Fíjese que lo que hemos leído el versículo, hemos visto cómo siervos de Dios fueron sellados para que no pasen por la ira de Dios. Ahora, ¿de qué se trata esto, pastor? Ahora notamos que los juicios de Dios debían ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los siervos de Dios. O sea, se tuvo que detener momentáneamente esto de la ira para sellar a los siervos de Dios. Miren la importancia que tienen los siervos de Dios, que se tuvo que detener el juicio de Dios para sellar a los siervos de Dios. ¿Me escuchó bien, amado? Esto es impresionante. Esto sería antes de los juicios del sexto sello. Con este propósito, ahora entra en la escena otro ángel que sabía de dónde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel distinguido se relaciona aquí con la salida del sol, quizá una alusión a la profecía de Malaquías, porque Malaquías no solo habla del diezmo, por si acaso, sino también habla de profecías mesiánicas en algunas ocasiones, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo que tenían su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Fíjese, Malaquías capítulo 4 verso 2 habla de alguien donde nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿no? Esto es impresionante. Ahora, cuarto, el propósito con el que son sellados estos siervos. Este ángel, dice la Biblia, tenía el sello del Dios vivo. Recordamos que cuando Faraón, solo para recordar, cuando Faraón nombró a José como su primer ministro, ¿se acuerdan? Lo nombra como primer ministro por haber revelado el sueño que él había tenido, ¿no? Y lo presenta ante toda la multitud y le dice, bueno, ahora este hombre será el gobernador de todo Egipto, ¿no? Y le presenta con su nombre cambiado, ¿no? Safnat Patnea, ¿no? Que significa el que gobierna con sabiduría. Cuando hizo esto Faraón con José, le dio su anillo de sellar, que es un anillo que tiene autoridad, que era para sellar como señal de la autoridad que delegaba en él, ¿no? Ahora, en cuanto al sello, suponemos que se refiere a alguna marca con el nombre de Dios. Y el significado de la acción de sellar, porque estamos hablando de siervos sellados por el mismo Dios para que no puedan sufrir la ira de Dios que se va a desatar en la tierra. ¿Me está entendiendo? Esta partecita habla de eso. Entonces, el significado de la acción de sellar puede ser interpretada de diferentes maneras. Y vamos a ver ahora. El sello se usaba, estamos hablando según la Biblia, como una señal de autenticidad cuando se imprimía una imagen sobre la cera derretida
con la que se cerraba un documento. Antiguamente era así, ¿verdad? Se colocaba el sello en la hoja y quedaba ahí todo pues con cera, sellado. Nadie podía quebrantar ese sello. Ahora, el sello era también una señal de propiedad. Así se usaba cuando se marcaba animales y esclavos, ¿no? Y colocaban su sello, ¿no? Esta es de mi propiedad, este animal es de mi propiedad, este esclavo, ¿no? Eso se usó por años y por siglos. En este caso, por eso Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, porque él se consideraba una persona sellada por el mismo Jesús. ¿Me entiende ahora, no? En este caso, lo que se va a sellar son los siervos de Dios. O sea, los siervos de Dios serán, repito, sellados por Dios para no pasar por la ira de Dios. Pero los verdaderos siervos de Dios. Ahora, esto los diferenciará de los siervos de la bestia, porque los siervos de la bestia, que en una vulgar imitación también serán sellados, lea Apocalipsis 13, verso 16 al 18. Dice que también Satanás tendrá sus siervos, también tendrá sus siervos, serán siervos de la bestia, del anticristo, que también serán sellados. Usted sabe que Satanás es un imitador, él quiere imitar todo. Ahora, otra posibilidad es que como pueblo suyo, estos son un reino de sacerdotes, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Somos un reino de reyes y sacerdotes, ¿no? Lo que nos recuerda la inscripción como grabadura de sello en la frente del sumo sacerdote. Para el que no tiene idea, los sumos sacerdotes antiguamente eran sellados acá. Es como que hoy en día podría decir, o sea, eran tatuados, ahí viene como que, uy, alguno va a temblar por acá, ¿verdad? Pero acá había un sello, lo que hoy se conoce como un tatuaje, ¿verdad? Decía acá en la frente del sumo sacerdote, santidad a Jehová. Ahora, mucho cuidado, y eso obviamente entra un poquito en polémica, porque se ha usado lo que dice Éxodo capítulo 28, léalo por favor, léalo, Éxodo 28, 36 al 38, habla del sello en la frente del sumo sacerdote, que en realidad es un tatuaje, ¿verdad? Entonces, muchos han tomado esto y han hecho doctrinas sobre esto. Ah, no, los sacerdotes se tatuaban, entonces ahora nosotros también nos tenemos que tatuar. Por eso le digo, analícelo bien, medítelo bien. Hay pastores que usan este versículo para darle chipe libre a sus jóvenes y decirles, no, la Biblia dice que sí podemos tatuarnos, ahora vayan y tatúense, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Seguimos, pero qué interesante, ¿no? Muy bien, de este modo se establecería un oportuno contraste con la gran ramera en cuya frente tenía escrito, fíjese, como es un imitador también, pues la gran ramera también tenía sus tatuajes, pues, ¿no? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También imitaba todo, ¿no? Y aquí, en Apocalipsis, en Ezequiel, ser sellado significa pertenencia a Dios, una promesa de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira divina. Entonces, era un sello tanto para el sumo sacerdote y era un sello también para la gran ramera. Pero no confundamos, como dije en antes, no confundamos esto con lo que hoy en día los muchachos y los jóvenes y algunos jóvenes de las iglesias quieren hacer, dándole chip libre a este versículo y diciendo, pues ahora ya podemos tatuar. Mucho cuidado, mis queridos pastores. Quienes no tengan este sello no serán librados de los juicios del sexto sello, ni tampoco serán protegidos de las langostas que serán desatadas al tocarse la quinta trompeta. Muy bien, seguimos porque esto se va a poner más interesante. Otro detalle importante es que el sello era del Dios vivo, lo que de alguna manera viene a garantizar la máxima autoridad posible. En la Biblia se identifica a Dios como el Dios vivo para diferenciarlo de los ídolos muertos a los que adoraban los paganos y que no podía hacerse nada. Ahora, esta idea del Dios viviente se usaba para dar ánimo a su pueblo en medio de las luchas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Josué recordó a su pueblo que con ellos estaba el Dios viviente.
quien mostraría su poder en los duros enfrentamientos que se disponían a tener con sus enemigos. Muy bien, los cuatro ángeles, fíjense que todavía no terminamos esta partecita de los cuatro ángeles y ellos controlaban los cuatro vientos, lo que implica que a través de ellos Dios desata o retiene sus juicios. Y ahora se nos da la razón por la que los juicios del sexto sello son retenidos. Y dice la Biblia, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, se había dado una pausa, un lapso, hasta que no serían sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿ok? Por eso le digo, hay mucha controversia con esta parte de la Biblia, muchísima. Porque hay pastores hasta que se ponen tatuajes, se ponen santidad a Jehová en su brazo, en su hombro, en su tobillo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, ningún juicio de la ira de Dios podrá venir hasta que estos siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Este ha sido un patrón constante a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Siempre me preguntan esto, pastor, pero si la Biblia dice que los siervos van a ser sellados, entonces ¿por qué no podemos tatuarnos? ¿No? Entonces yo le respondo sabiamente. Entonces, si es así, dejemos que Dios sea el que nos ponga el tatuaje, pues, ¿no? Y no nos pongamos nosotros, que Dios sea el que nos selle. Punto. Fin de la discusión. Ahí dice que es Dios mismo el que sella a sus siervos. No que nosotros vayamos a un tatuador y que nos ponga pues un tatuaje. Fin de la discusión. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos. La ira de Dios vino sobre todos los primogénitos de Egipto, ¿se acuerdan? Pero el ángel exterminador no tocó las casas marcadas con la sangre del Cordero Pascual. Ojo, hay un ángel exterminador, un Terminator, un Arnold Schwarzenegger. Fíjese, qué impresionante. Jericó fue totalmente destruida también, a excepción de Rahab y su familia, que colocó un cordón de grana en su ventana como señal para que no la tocaran. Ese fue el trato. En la visión que tuvo Ezequiel del juicio de Dios sobre Jerusalén, antes de que la destrucción inicie, un escribano debía poner una señal en la frente de los verdaderos creyentes, también otro sello, mire. Ezequiel, lee Ezequiel 9, verso 1 a 6, también otro versículo donde se toman esto de los tatuajes, ¿no? Pues eso le digo, es una controversia. Este es un pasaje que guarda un enorme paralelismo con el texto que estudiamos en Apocalipsis. Muy bien, podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Ese es el punto principal. ¿Ok? Y aunque es cierto que en este pasaje esto se afirma acerca de los 144,000, sabemos por otras partes de la Escritura que ningún creyente sufrirá la ira de Dios. La idea del arrebatamiento es esa. La idea del arrebatamiento es esa, librar a la iglesia de la ira de Dios, de la gran tribulación y de todo el sufrimiento que va a pasar la gente en la gran tribulación por el anticristo y el falso profeta. Primera de Tesalonicenses 5, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón para ello es que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y obviamente este es un sello muy especial, ¿verdad? Efesios 1, versos 13 y 14 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este es un sello invisible, o sea, no es como el de el sumo sacerdote, ¿verdad? No es como de algunos creyentes, no es como el de los siervos que serán sellados para que no puedan pasar la ira de Dios, sino este es un sello invisible, pero es un sello. Somos sellados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es un sello en nuestros corazones. O sea, en el Antiguo Testamento había un sello visible,
pero hoy tenemos un sello invisible, un sello sobrenatural en nuestras vidas, hermano. Miren qué tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, el sello que recibieron estos 144,000 es diferente. Ya vamos entrando a los 144,000. Esto se aprecia también porque ellos son sellados en sus frentes. También son sellados en sus frentes los 144,000. Esto se aprecia también por ello, ¿no? Un lugar escogido con la finalidad de que pueda ser visto por todos. Mientras que cuando somos sellados con el Espíritu Santo, lo somos en nuestros corazones, algo que en algunos creyentes resulta difícil observar. Debemos aclarar en este punto que el propósito con el que son sellados no es el de protegerles de las persecuciones del anticristo, sino de los juicios de Dios que se va a derramar sobre toda la tierra. Muy bien, ahora sí, llegamos al meollo del asunto. Los 144,000 sellados, no sin antes ver el preámbulo de todo esto. Apocalipsis 7, verso 4 al 8 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados y de la tribu de José 12,000 sellados y finalmente de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Hay algunas observaciones acá que la vamos a ver ya a continuación. Primero, ¿quiénes son estos 144,000? Pregunta del millón. Es mucho lo que se ha dicho sobre quiénes son estos 144,000 en muchas ocasiones sin tener en cuenta lo que el propio texto nos dice. Con frecuencia, algunos comentaristas, no todos, fuerzan las escrituras con el fin de hacerlas coincidir con sus propios esquemas escatológicos. Muchos hacen eso, pero esto es algo que no debemos hacer. El pasaje nos habla de Israel, sí, y específicamente de las 12 de sus tribus. Cada vez que en la Biblia aparece en una lista de dos de las tribus de Israel, siempre hace referencia a los descendientes físicos de Israel. Y no hay ninguna razón para interpretarlo de una forma alegórica, ¿ok? Esto es muy literal. Habla de Israel específicamente estos 144,000. Ahora, otra cosa que sabemos es que estaban en la tierra. Estos 144,000 estaban en la tierra, a diferencia del siguiente grupo que ya vimos, que es el segundo, que está en el cielo, que fueron salvos por no haberse dejado sellar por la bestia. Sabemos que pasarán por la gran tribulación. ¿La pasarán? Sí. ¿El pueblo de Israel pasará por la gran tribulación? Sí, eso lo dice la Biblia y se encontrarán aquí en el momento en que el Cordero venga a manifestar su ira sobre este mundo impío. También sabemos que son siervos de Dios. Los 144,000 son catalogados como siervos de Dios. Y en Apocalipsis 14, verso 1 a 5, vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo. Los que cantan un cántico nuevo son los 144,000. Y se nos dice de ellos que fueron redimidos entre los hombres como primicias, ojo, primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bodas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, entonces son creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Ahora, muchos piensan que son solamente 144,000 los que se van a salvar de la gran tribulación del pueblo de Israel. No, hay mucha gente del pueblo de Israel que se va a salvar. Los 144,000 solo son primicias, ojo, primicias, o sea, son los primeros en salvarse. ¿Me entiendes? ¿Qué es primicia? Lo primero son las primicias, así de simple. Seguimos. Es conocida la interpretación de los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de esta historia, no? Incluso los testigos de Jehová hasta el siglo XIX y XX afirmaban de que si uno se
entraba en su religión, vamos a decirlo así, uno era parte de estos 144.000 sellados, ¿no? Y ellos predicaban, decían, nosotros somos los 144.000. Cuando pasaron de los 144.000 en el mundo, ellos tuvieron que descartar esta teoría, ¿no? Ellos afirmaban, ¿no? Que son los miembros más consagrados de su congregación, estos 144.000 que ya están en el cielo. Incluso ellos dicen, los más consagrados testigos de Jehová son los 144.000 y ya están en el cielo cantando, dicen ellos, ¿no? El resto de los testigos, dice, estarán en la nueva tierra. Ya cambiaron todo. Ahora, es difícil entender qué criterios siguen en la interpretación de este pasaje para llegar a estas conclusiones. Los adventistas, por ejemplo, afirman que los 144.000 es un número simbólico, ¿no? Los adventistas aún siguen siendo considerados como una secta por varios sectores de la iglesia evangélica, pero en otros sectores ya los han hecho como sus hermanos, ¿no? Y que se refiere a todos los adventistas del mundo que han sido fieles a Dios y tienen la señal de guardar el sábado. O sea, también los adventistas caen en este asunto. Muy bien, segundo, la restauración final de Israel, porque el propósito principal para la gran tribulación es para Israel, para que al final Israel sea restaurada. Es cierto que el pueblo de Israel rechazó a su propio Mesías cuando vino Jesús y lo crucificó. Eso es una gran verdad, lo dice la Biblia. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y esa actitud de rechazo la han mantenido sus descendientes desde entonces. Cuando el apóstol Pablo analizaba esta situación en los capítulos 9 al 11 de Romanos, él mismo se preguntaba, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11:1. Pablo mismo se preguntaba, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y esta cuestión se revestía de mucha importancia porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios había hecho muchas promesas a Israel que todavía no habían sido cumplidas. Si Dios desechaba a Israel, entonces la palabra de Dios fallaría y no se cumpliría. De hecho, que no lo había desechado. Digo y creo y pienso que Israel se ha desechado a sí mismo hasta el día de hoy. A sí mismo, por no haber recibido, por no haber entendido de que Jesucristo era el Mesías esperado, cosa que no consideraban. Llegó a la tierra, lo trataron como Belcebú, como Satanás, como hereje. ¿Qué no le dijeron a Jesús? Ok, así que Pablo enfrenta este delicado asunto desde diferentes ángulos, para anunciar finalmente que Dios volverá a tener misericordia de su pueblo. Y en ese momento llegarán a creer en el Señor Jesucristo. El apóstol nos dice que esta restauración plena de Israel tendrá lugar una vez que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Ojo, vamos a dar una pausa aquí. ¿Cuándo Israel será restaurado? La Biblia lo dice. Cuando los gentiles hayan entrado en plenitud. ¿Dónde? Obviamente a la presencia del Señor al cielo, porque acuérdense que los que son muertos, los mártires en la gran tribulación, directo van al cielo, directo, ¿no? Ya los que fueron arrebatados están en el cielo, los que murieron en Cristo están en el cielo. ¿Cuándo suceda la gran tribulación? Va a haber dos escenarios, algunos sufriendo en la gran tribulación en la tierra, mientras tanto los que fueron arrebatados gozándose en las bodas del Cordero en el cielo, conforme van muriendo personas en la tierra, sobre todo gentiles, muriendo a causa de no ser sellados, se van yendo al cielo. Eso es lo que dice la Biblia, para que usted entienda el escenario, ¿ok? Entonces, Israel será restituido completamente cuando en primer lugar todos los gentiles van al cielo. Por eso ahora entendemos la Biblia cuando dice que los últimos serán los primeros. ¿A qué se refiere? A los gentiles. Los gentiles fuimos los últimos en llegar y vamos a ser los primeros en llegar al cielo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel fueron los primeros en llegar, el pueblo escogido,
la nación santa, Dios los saca de Egipto, los primeros, pero van a ser los últimos en llegar. Así de simple, ¿no? Entonces, después de esto, coincidiendo con la segunda venida del Señor, Israel será salvo finalmente. En conclusión, primero serán salvos los gentiles y luego serán salvos los israelitas, los judíos. Ese es el orden. Ese es el orden. Muy bien. Romanos 11, 25 al 27, miren lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, miren, fíjense, ¿ve? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros. Y luego todo Israel será salvo, y luego todo Israel será salvo. Los gentiles iban primero, Israel se va segundo. Así de simple, así de simple. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad, Israel, y este será mi pacto con ellos, con Israel, cuando yo quite sus pecados, de Israel. Habrá un momento al final cuando la nación de Israel creerá en su Mesías, por supuesto, al final de todo, de los 7 años de la gran tribulación, porque ahí todo ojo le verá, dice la palabra, y toda rodilla se doblará. Entonces Dios cumplirá todas las promesas que le fueron hechas en el Antiguo Testamento, sin faltar a ninguna de ellas, por si acaso. Por lo tanto, estos judíos se convertirán por fin durante la gran tribulación, probablemente hacia el final de ella, probablemente, después de haber padecido muchísimo. Esto implica necesariamente que Israel ha de ser preservado hasta entonces, algo que hasta ahora ha ocurrido milagrosamente, a pesar de todos los esfuerzos de Satanás por destruirlo. Siempre Satanás ha querido destruir al pueblo de Israel. Recordemos solamente, según la historia, que el imperio romano los expulsó de su tierra en el año 70 después de Cristo. Jesús profetizó esta destrucción. Cuando dice la Biblia, y Jesús lloró. ¿Ha leído? Es el versículo más corto que hay. Pues Jesús estaba llorando al ver la ciudad de Jerusalén destruida. Los romanos la destruyeron. Los españoles los persiguieron y los expulsaron de sus territorios. Hitler los masacró en los campos de concentración. Sin embargo, contra todo pronóstico, regresaron a su tierra en el año 1948. Se libró una guerra llamada la Guerra de 6 días y en el año de 1950 la nación de Israel fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como una nación ante todo el mundo. Fue constituida como nación. Israel es una nación joven que tiene solamente 72 años de vida legal, vamos a decirlo así. Ahora, tercero, 144.000 es un número simbólico o es un número literal. Esta es una pelea entre los comentaristas y entre los teólogos, ¿no? ¿Es simbólico o es literal? ¿No? Algo que ha creado cierta controversia es el que tiene que ver con si debemos entender los 144.000 sellados como un número literal o simbólico. Apocalipsis 14:4 se nos dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ojo, dentro de los hombres. No son ángeles, no, son hombres que van a ser redimidos. Eso dice la Biblia. Ahora, podemos asegurar, por lo tanto, que habrá muchos más, aparte de estos 144.000, que serán salvados de la nación judía, puesto que estos son solamente las primicias. Seguramente podría ser un remanente escogido por gracia, un lapsus de gracia, solo para los judíos. Romanos 11, verso 4 y verso 5. Aún así, no sabemos si este número debemos interpretarlo literalmente. No podemos sacar conjeturas. Digo. Sin embargo, que quiere transmitirnos la idea de que se trata de un número perfecto, un símbolo completo, como si representara la plenitud del pueblo judío. O sea, el pueblo judío de alguna manera sí se va a salvar, de alguna manera, tal vez escogidos entre muchos, otros con la finalidad concreta.
Como cuando en la antigüedad eran escogidos ciertos números de israelitas de cada tribu para una misión especial, ¿no? ¿Verdad? Ok, cuarto, ya estamos terminando. Algunos detalles sobre las tribus, con esto ya terminamos. Aunque los sellados se reparten homogéneamente entre las 12 tribus de Israel, sin embargo, observamos algunos detalles curiosos. Por ejemplo, se omite la tribu de Dan. Ojo, en la lista de las 12 tribus, de los 144.000, ya no figura la tribu de Dan. Miren el detallito, el detallito. La tribu de Dan no figura. Y se incluye a la de José, porque antiguamente José salía para que entren sus dos hijos. ¿Ah? En el lugar de su hijo Efraín, o sea, Efraín sale y entra José, aunque sí se menciona Manasés, el otro hijo de José. ¿Ok? Miren los cambios. Ahora entendemos que si Juan quería cuadrar su lista a 12 tribus, debería dejar fuera, puesto que los dos hijos de José, Efraín y Manasés, recibieron una bendición especial de Jacob. Y en ese caso serían 13 tribus, pero eso no cuadra, tiene que ser 12, ¿no? Ahora, en otras ocasiones, Leví era contada aparte, puesto que ellos se ocupaban del sacerdocio, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero aquí es incluida, o sea, la tribu de Leví es incluida al final para la redención. Por lo tanto, había que excluir a una tribu para que fueran 12. Se toma la decisión de dejar fuera a Dan, porque Dan es el que queda fuera de todos, algo que algunos comentaristas, fíjense lo que los comentaristas dicen, justifican diciendo que fueron ellos, o sea, la tribu de Dan, los que introdujeron la apostasía a Israel. O sea que a través de la tribu de Dan llega la apostasía a Israel. Y que debido a eso, la decisión de Dios y de Jesús de sacar a Adán de las 12 tribus es por causa de la idolatría. Sea como fuere, obviamente no sabemos, parece que el propósito final de estos cambios es presentar el número 12 como un símbolo de la plenitud de la nación. Y hasta aquí terminamos nuestra masterclass de esta noche. La hora se nos ha ido, pero rapidísimo. Miren, es 50 minutos dura esta masterclass. Hemos batido, creo, un récord en el Instituto Logos. ¿Ah? Las masterclass anteriores han sido más largas y esta, no sé qué le pareció. Déjenme un comentario, por favor, personal, porque ya en el grupo de WhatsApp del instituto, si usted quiere comentar lo que son alumnos del Instituto Logos, háganlo. Hoy hemos tenido esta masterclass que espero haya sido de bendición para su vida. ¿Ok? Se le va a mandar el material a todos para que puedan presenciarlo ya a partir del día de, no mañana, porque mañana vamos a estar todo el día ocupados, el lunes vamos a llegar de viaje, así que el martes con seguridad ya le estamos enviando todo el material, porque de verdad mañana vamos a estar todo el día ministrando y terminamos de ministrar inmediatamente al bus, a viajar. Lunes nuevamente tenemos una actividad, pero lunes es feriado en todo Sudamérica. Así que para los alumnos del Instituto Logos ya le voy anunciando, igual voy a comunicar eso el día lunes. El día lunes ya muchos alumnos me han pedido, por favor, no van a poder asistir a la clase porque hay actividades personales, familiares, con la iglesia, es feriado, así que el lunes no hay clases en el Instituto Logos, no hay clases para los que son alumnos, ya van sabiendo que no hay clases. Yo voy a anunciar esto el día lunes, así que el lunes no hay clase, solo se suspende, no es que no se cancela, sino se va corriendo la clase, una clase más, ¿ok? Seguimos y continuamos. Así que Dios me lo bendiga, amados. Voy a soltar acá el micrófono para que ya nos podamos despedir de esta masterclass, ¿ok? Muy bien, desde acá de Marcona, Muchas gracias, pastor. Ha estado excelente. muchas gracias a ustedes. Muchas Mi gracias. esposa Dios estoy lo acá. bendiga. A ver, amor, ¿dónde estás? Que no te ven. Ahí está mi amada Gloria a Dios. esposa, Bendiciones. Buenas noches, pastora. Dios lo la bendiga. Dios lo pastora bendiga. Mabel. Aquí estamos juntos, transmitiendo desde Marcona. Ay, Dios Muy le bien, bendiga, pastor. Aquí se cortó la luz.
Se cortó la luz, santo Dios. La La lluvia, la ventana. lluvia, la lluvia. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a los hermanos de todos los que se han conectado de varios lugares. Ok, Chile, Perú, México, Muchas Ecuador. gracias, pastor. Bendiciones, bendiciones. Dios le a bendiga, todos. pastor. Abrazos, saludos a todos. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones a todos. Espero hayan Bendiciones, disfrutado de la pastor. clase. Muchas gracias, pastor.